Lo que usted verá a continuación en pantalla son las imágenes, les decía, de este incendio registrado ayer jueves cerca de las 7 de la noche en la subestación eléctrica de la CFE ubicada en Santa Marta, Acatitla, esto en la zona de Iztapalapa. Bueno, pues afortunadamente anoche mismo la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Urzúa, conversó con Capital 21 y señaló que 11 personas resultaron intoxicadas a causa del humo y se evacuó a cerca de 2,000 habitantes de las inmediaciones. Informó también que el incendio fue sofocado cerca de las 9 de la noche. Nuestra compañera Mariana Sánchez esta mañana se encuentra en el lugar de los hechos para darnos un reporte más detallado de lo que ocurre esta mañana luego de este incendio, le decía, en una subestación de la CFE. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos reportas? Alejandra, buenos días. Nos encontramos en la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, en donde la noche de ayer se presentara un incendio afectando a vecinos de la calle Marcos N. Méndez, aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Nos encontramos con José Calderón, quien trabaja aquí cerca de de esta subestación. Cuéntanos, ¿cómo fue el momento de justo que comenzó el incendio? No, pues al principio se fue la luz, ya luego regresó, pero quedó un zumbido muy fuerte. Y ya salimos a asomarnos y ya empezaba a salir humo de la bodega. Y empezamos a sacar a la gente porque empezó a sacar lumbre y como rayos, destellos de luz muy fuertes. Y nos evacuamos hasta casi la Zaragoza. Y ya de repente empezó a sacar más lumbre, hasta que llegaron los policías y nos dijeron que nos alejáramos más. Y ya alcanzamos a evacuar a toda la gente de la bodega y todo, y ya iban a llegar vecinos. Pero sí fue algo impresionante por los rayos de luz que salían. Los cortos, no sé qué sería, y nos decían que había químicos y eso, pues nos alejaron más lejos, pero sí ya nos dejaron entrar a la bodega ya como a las 10 de la noche. Oye, más o menos ¿cuántas personas estaban dentro de la bodega en el momento que sucedió? Unas 30, 35 personas. Somos los trabajadores de ahí, que sí alcanzamos a salir todo. Okay. Todo, hasta los perritos que tenemos ahí los alcanzamos a sacar, porque sí se veía feo, muy feo se veía. Y el humo nos alcanzó como a media calle después de que empezó. En lo que corrimos se nubló todo, humo negro. Sí, pero sí, incluso está todavía en una bodega, se siente el aroma así medio feo. Oye, y hasta el momento han venido autoridades de Protección Civil, de la comisión a hablar con ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, con la bodega, con su trabajo, claro. No han venido nadie, hasta ahorita nadie, pero sí, ojalá vengan en este ratito. Perfecto. Para empezar a trabajar o a ver qué hacer. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Alejandra, este es el testimonio, pues bueno, de una de las personas que vivió en carne viva este incendio de la noche de ayer. Regresamos al estudio.